Hola, mi nombre es Fernando Ortiz y junto a mi compañera Catalina Rojas vamos a hablar de la difracción. Cuando escuchamos hablar de la difracción, lo primero que hacemos es preguntarnos ¿qué es? Bueno, la difracción es un fenómeno donde se produce una desviación de los rayos de luz cuando pasan por un cuerpo o por una abertura de un diámetro menor o igual a la longitud de onda que ésta posee. La difracción es, por lo tanto, esencialmente un fenómeno de dispersión. Esta se presenta si al encontrar un obstáculo transparente u opaco se altera la amplitud o la fase de un frente de onda. Las ondas que se ven propagadas más allá del obstáculo generan un fenómeno de interferencia donde terminan generando un patrón de difracción. Se suele hablar de interferencia cuando hay una superposición de ondas y se habla de difracción cuando se trata de un gran número de ondas. La fórmula utilizada para medirla es d seno de teta igual a n lambda, donde d es la distancia entre las ranuras, teta el ángulo de difracción, n el número de orden para el máximo y lambda la longitud de onda. Uno de los ejemplos más cotidianos que podemos encontrar es la difracción que se produce cuando la propagación del oleaje es interrumpida por un objeto cuyas dimensiones son iguales o menores a la longitud de onda. Al suceder esto, las olas que se propagan a los lados del objeto tienden a radiar energía hacia la zona en sombra y las crestas giran en esta dirección. Este fenómeno también sucede cuando miramos un CD. El CD actúa como una red de difracción dividiendo la luz blanca en varios haz de luz que viajan en diferentes direcciones. El ángulo en el que se ve desviada la luz depende del color. El azul se desvía un poco, el verde un poco más y el rojo más que los anteriores. Y es debido a esto que cuando miramos un CD podemos ver distintos colores. Dentro de los métodos de análisis existe uno denominado el principio de Huygens. Este nos permite entender la difracción como un frente de onda que se advierte con una serie de emisores capaces de redireccionar la onda cuando ésta oscila y de esta manera promueven que se propague. Si bien las ondas que producen los osciladores son esféricas, su interferencia provoca una onda plana que se mueve en la misma dirección que la inicial, tal y como podemos observar en la imagen. Para entender qué es una onda plana o monodimensional, hablaremos de una onda de frecuencia constante, cuyos frentes de onda son planos paralelos de amplitud constante normales al vector velocidad de fase. Otro método de difracción es la difracción de Fresnel, o también conocida como la difracción de campo cercano. Esta se trata de un patrón de difracción de aquellas ondas electromagnéticas que se obtienen en las proximidades del elemento que causa el fenómeno mismo, el cual suele ser una apertura o una fuente. Dentro de los aportes de Fresnel tenemos el conocido número de Fresnel. Este se trata de un número que no se define por unidades físicas. Es utilizado en el ámbito de la óptica y definido por medio de la siguiente ecuación. F es igual a A al cuadrado partido L lambda, donde F sería el número de Fresnel, A el tamaño de la apertura, L la distancia que hay entre la apertura y la pantalla y lambda la longitud de onda. Y es gracias al uso de este número que podemos identificar frente a qué tipo de difracción nos encontramos, si es a la difracción del campo cercano o a la difracción del campo lejano, del que le hablaremos a continuación, ya que cuando su valor es muy inferior a la unidad, el fenómeno que se está presentando es la difracción del campo lejano y viceversa. Difracción de Joseph Fraunhofer. También es conocida como la difracción de campo lejano y se trata de un patrón de difracción de una onda electromagnética cuya fuente de emisión se encuentra infinitamente alejada del obstáculo, por lo que sobre este y sobre la pantalla incidirán ondas planas.
La difracción de Fraunhofer es mucho más fácil de analizar, ya que la distancia entre la apertura y la pantalla es considerable y es posible estudiar los rayos de forma paralela, algo que no ocurre con la difracción del campo cercano. Rayos X. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética similar a la luz visible. Sin embargo, a diferencia de la luz, los rayos X tienen una mayor energía y pueden atravesar la mayoría de los objetos, incluso el cuerpo. Los rayos X médicos se utilizan para generar imágenes de los tejidos y las estructuras dentro del cuerpo. La difracción de los rayos X está basada en las interferencias ópticas que se producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la longitud de la onda de la radiación. Los rayos X tienen longitudes de onda de Ångström del mismo orden que las distancias interatómicas de los componentes de las redes cristalinas. Al ser irradiados sobre la muestra a analizar, los rayos X se difractan con los ángulos que dependen de las distancias interatómicas. Básicamente esto se compone de una fuente de rayos X y un detector entre los que se coloca una muestra. Los rayos X se filtran y luego se dirigen hacia el material de la muestra, y a medida que se somete a difracción, después de golpear la muestra cristalina multiplanar, son recolectados por un detector. Aplicaciones de la ingeniería. La difracción de rayos X es una herramienta analítica que nos permite determinar la geometría tridimensional de materiales cristalinos. Esto implica el uso de radiaciones electromagnéticas para elaborar el espacio interatómico dentro de un cristal. Esta también puede ayudar a los científicos a comprender el valor de sus muestras mineralógicas, determinando su mineralogía y su composición de fase. La radiografía industrial es un método que permite inspeccionar los materiales a fin de detectar defectos no visibles mediante la capacidad de penetración de diversos materiales que poseen los rayos X, de onda corta, los rayos gamma y los neutrones. Se trata de un elemento importante de los ensayos no destructivos.